Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Samuel Contreras, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la especialización de Seguridad Informática y el presente corresponde al trabajo colaborativo para la presentación del Plan Estratégico de Ciberseguridad para la empresa Rappi, enfocado a la mitigación de riesgo y el cumplimiento de la normativa. En cuanto al contexto y los desafíos actuales que se analizaron y se tuvieron en cuenta para la empresa Rappi, teníamos principalmente la problemática que era el crecimiento acelerado en más de 9 países, con una presencia regulatoria y operativa diferente en cada uno de estos países. La preparación para la salida a la bolsa, con un mayor escrutinio y regulación a nivel de manejo de información y protección de datos personales, obviamente que esto implica. En cuanto a los datos claves, tenemos que el sistema de pagos que tiene un riesgo potencial de 3.475 millones y un ROCI del 645%. En cuanto al volumen de operaciones, se manejan grandes volúmenes de datos sensibles y un alto número de transacciones 27 por 24, convirtiendo a Rappi en un objetivo estratégico de los ciberdelincuentes o de ciberataques. Esto nos llevó a unos objetivos estratégicos, que sería el cumplimiento de la ISO 27000, los marcos de la NIF y GDPR, proteger los activos críticos, que como se conocen los pilares son de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad de la información, fomentar la cultura de la seguridad en empleados, generar unas auditorías continuas para la gestión proactiva de amenazas, tanto auditorías internas como externas, la implementación progresiva del mecanismo de análisis de predictivo mediante el KRI o el CARIS. Y en cuanto a la metodología, pues tenemos una metodología en fases. Primero el diagnóstico, que va a ser una evaluación de riesgos actuales, las políticas que están alineadas con la normativa nacional e internacional y que aplica a cada uno de los países en los cuales se está presente, la implementación de controles técnicos y operativos, la capacitación o talleres y simulaciones para todos los miembros de la organización, ya que como hemos mencionado anteriormente, es responsabilidad no solamente de las áreas de seguridad o de las áreas de IT, sino de todos los miembros de la organización, precisamente garantizar el cumplimiento y la implementación o la interiorización de todos estos planes. Y las auditorías para una mejora continua, como hablábamos, tanto auditorías internas como auditorías externas. En cuanto a los resultados del cálculo de ROCI que podemos mencionar, sobre los activos de Rappi, para el cálculo de ROCI se trabajó sobre los siguientes 5 activos principales asociados a los productos priorizados dentro de la seguridad informática y la ciberseguridad, los cuales se requiere implementar para mejorar esa brecha que puede estar presentándose en Rappi. ¿Cuáles fueron estos? Pues el primero, el sistema core de pagos de Rappi o el core de la entidad. El portal transaccional, estábamos hablando tanto de los webs, el portal, los web service y la app móvil, que es principalmente donde es consumido a través de esta por los usuarios. En tercero, las políticas y reglas y normativas de seguridad de la información que están dentro de la organización. El cuarto, los servidores de autenticación y de almacenamiento de bases de datos de toda la información sensible para la compañía. Y la herramienta de CRM de clientes de información financiera, por medio de los cuales los usuarios finales o incluso usuarios internos generan cada una de esas peticiones que se registran dentro de la plataforma. En cuanto a los resultados de los cálculos, también podemos ver la metodología, que precisamente, como ya lo mencionábamos, está en 4 pasos, o el FIRE, que es de la ISO 27005. El impacto cuantitativo, la improductividad, más la recuperación, más las transacciones perdidas. La exposición anual pues es igual al costo de impacto multiplicado por la probabilidad o el porcentaje de riesgo mitigado, dentro del cuadro de Gartner. Y el ROCI, que es igual a la exposición por el porcentaje mitigado menos el costo mitigado dividido en el costo de mitigación. En cuanto a valores o al resultado precisamente de estos cálculos, tenemos la tabla precisamente donde se presentan tanto los activos, el riesgo, el control asociado y la solución de seguridad propuesta para los siguientes proyectos.
En este caso, pues nuevamente, como ya habíamos dicho, de las cinco, tanto el core, el portal, la política, los servidores, la autenticación y la herramienta de CRM. El riesgo, pues entonces tenemos como podemos ver en el core, pues la parte de los fraudes, los ciberataques financieros, el hackeo de cuentas, etcétera. En cuanto al portal y todo eso, pues la indisponibilidad la interrupción de servicio o de DDoS. En cuanto a las políticas, regulaciones, pues los riesgos tanto reputacionales como de sanciones o multas implementadas por los entes normativos. En cuanto a los riesgos de los de servicio de autenticación, pues el cifrado de datos, la pérdida del ataque con ransomware o con cualquier herramienta de robo de datos de información del sistema. Y en cuanto a la herramienta de CRM, pues el riesgo en la cadena de suministros o ataques de phishing para precisamente obtener esta información o estos datos de los usuarios. En cuanto a los controles asociados, pues para el primero está el MFA, obligatorio, el monitoreo de transacciones sospechosas. En cuanto al portal y los servicios web o la aplicación móvil, está el firewall avanzado, la mitigación de ataques de indisponibilidad en infraestructuras de cloud, también los sistemas de registro de autenticación y demás para los usuarios, y protección de las conectividades a estos canales. En cuanto a las políticas, pues los planes de auditorías tanto internas como externas que pues están en base a las normativas y a la ley que nos rige, como en Colombia que está la 1581. Y en cuanto a los servicios de autenticación y bases de datos, tenemos las inscripciones avanzadas, los controles de acceso, las auditorías periódicas, los registros y demás que corresponden. A la herramienta de CRM, pues la evaluación de terceros, de conciencia, detección de patrones de fraude, análisis periódico de incluso de data o de big data general de todas este tipo de solicitudes o particiones. En cuanto a la solución, pues está fortalecer precisamente la gestión de seguridad en la infraestructura cloud, la implementación del IAM en Amazon Web Service o la infraestructura que corresponda con Fortinet y demás. El fortalecimiento también la gestión de seguridad en el cloud, la implementación de todas estas políticas y normativas requeridas, la auditoría y el cumplimiento de toda la normativa tanto nacional e internacional y de los países a los cuales está presente pues que aplique, la mejora de las respuestas a incidentes de seguridad, la implementación pues de copias de respaldo, garantizar la disponibilidad del cumplimiento de los pilares de forma permanente y 7x24 y la implementación de un programa de concientización y capacitación en seguridad y en toda la infraestructura para todos los colaboradores dentro de la organización. Para continuar ya en el análisis de ROSI como tal, entonces podemos ver aquí tanto porcentualmente los mismos 5 elementos que estábamos analizando en el punto anterior con unos porcentajes dados en valores reales, que estamos hablando de que en el core del 12.82%, en los portales y la aplicación del 14.27%, en las políticas de un menos 82.81%, en los servidores del 10.49% y en el CRM de un menos 63.47%. Analizando puntualmente los tres primeros, pues vemos el análisis que hacíamos precisamente en la diapositiva anterior. En cuanto a los siguientes valores del portal transaccional web y la aplicación móvil, estamos hablando de que esto significa una inversión de más de 900 millones de pesos colombianos, no solo en la apertura con la mitigación del riesgo, sino que genera un retorno adicional al evitar pérdidas significativas y daños en la experiencia del cliente y costos reputacionales para la compañía. En cuanto al sistema core de pagos de Rappi, estaríamos hablando del 12.82 porque cada peso invertido en la mitigación de seguridad de Rappi obtendría 1.12 pesos de retorno por peso invertido, además de proteger la infraestructura, la reputación, la confianza del usuario, los salados financieros y, como estábamos hablando precisamente, la presencia de la compañía como tal dentro de la bolsa. Eso implica unas pérdidas potenciales precisamente en los análisis de riesgos de los inversionistas. Cuanto a los servidores de autenticación y bases de datos, como dijimos, era del 10.49. Esto indicado
en la investigación en mitigación no solo cubre el costo, sino que genera un retorno adicional en ahorros por pérdidas evitadas y un impacto en lo esperado anualmente por no mitigación de estos riesgos sería de 2.486 millones de pesos colombianos. Ahí están precisamente las proyecciones en porcentajes y en valores reales. En cuanto a las recomendaciones a la gerencia, ya que esta es una presentación a la gerencia, sería aprobar de inmediato el proyecto del core de pagos, el portal web y servidores de bases de datos, redimensionar el costo de la normativa y los de CRMs en las fases de las que serían un periodo de 24 a 36 meses, integrar el indicador ROSI en el ciclo anual de presupuesto de ciberseguridad de la compañía, revisar la probabilidad y valores de impacto durante los próximos 12 meses de, para mantener la presión, el precio de la moneda actual. En cuanto a los porcentajes, pues tenemos los mismos distribuidos en la propuesta que mencionamos anteriormente en cuanto a sistemas de pago, logística y ad móvil, bases de datos y soluciones de Love o COF para datos financieros. En cuanto a la cultura de seguridad, tenemos unas acciones claves a implementar como serían los simulacros trimestrales de phishing, ya sea propios con el equipo de ciberseguridad de la compañía o con un tercero. Los CAPIs de porcentajes de empleados que completen las capacitaciones, que sean medios y regulados, los premios a equipos con las mejores prácticas, ya sea dentro de una política interna o unos planes de mejoramiento mensuales, crear un canal interno para la intranet o un chat corporativo para las notificaciones de seguridad y lecciones aprendidas en cada uno de los simulacros y nombrar los embajadores de seguridad en cada una de las áreas correspondientes para difundir, mantener y apoyar precisamente la resolución de dudas e inquietudes en todos estos temas de seguridad. En cuanto al monitoreo y futuro, hablamos de unos pasos como son implementar el Zero Trust, que es un sistema financiero, alianzas con reguladores para anticipar cambios o incluso que nos provean, tengan la compañía incluida dentro de los proyectos a futuro, inteligencia artificial para la detección de fraudes en tiempo real o de otros tipos de amenazas con actividades que ya han sido reconocidas. En cuanto al monitoreo a futuro, también pensamos en la conformación del comité trimestral con representación legal, con privacy y DTI para revisar las nuevas normativas, el ajuste técnico que se debe implementar y ajustar los KRIs que sean necesarios. Los KPIs de futuro, el MTT de reducción de 72 horas a que sea menor a 12 horas en menos de 6 meses, el MTT de reducción de 48 horas a que sea menos de 8 horas y el porcentaje de falsos positivos detectados por la inteligencia artificial que se lleguen a reducir por debajo del 5%. Para hacer como una conceptualización general, pues aquí tenemos también la línea del tiempo de evolución de la seguridad dentro de Rappi desde el 2000 cuando nace hasta el 2024 con la iniciación de operaciones mínimas de infraestructura, de ciberseguridad, la implementación de firewall antivirus ya de 2015 a 2019, el aumento de la presencia tanto nacional como internacional, lo que incrementó la superficie de ataque y esto precisamente requirió la inversión de bases y la implementación entre los 2020 y 2023 de toda la alineación para la ISO 27001, las políticas de privacidad de PCI, inicio de adopción de controles de bases basados en el NIF y el monitoreo avanzado de todos los puntos antes mencionados. La evaluación también en 2024 de la integrar el riesgo bajo la ISO 27005 y la implementación del cálculo ROSI para la justificación de las inversiones y mitigación del riesgo dentro del modelo de seguridad. Adicional a esto, pues tenemos una línea de tiempo precisamente de esos mismos implementaciones en las 5 etapas que se mencionan dentro de la diapositiva y los resultados precisamente que tuvimos del ROSI, el 320% por cada peso invertido en seguridad con un retorno de 3.2 pesos por los
que ya mencionamos anteriormente que se van a evitar, la mitigación del 75% del riesgo protegiendo activos que pues para una compañía de este tamaño son muy importantes y muy significativos, y la reducción del tiempo de respuesta, como lo mencionábamos, bajando de 72 a 12 horas en menos de 6 meses. Y los porcentajes del menos de 85% de empleados capacitados, que sea mayor, perdón, al 85% de empleados capacitados, y con unos falsos positivos con la implementación de la inteligencia artificial por debajo del 5%, manteniendo los simulacros de manera trimestral como para la mejora continua dentro de la organización. Esta ha sido la presentación a nivel general. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día.